Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos los que se han conectado a esta hora al segundo webinar que hemos organizado Jurídico Online y Neighbor, que tiene un enfoque bien particular que es el recaudo de cartera en tiempos de pandemia. Es nuestro segundo webinar, el cual ustedes pues, van a poder tener todo este contenido y hoy tenemos invitados muy especiales. Para empezar, vamos a contarles un poquito de nosotros que estamos organizando este webinar. Para los que no conocen Neighbor, Neighbor es una herramienta tecnológica que le permite a las propiedades horizontales administrar su negocio totalmente desde su teléfono o en internet y está totalmente integrado con el sistema financiero. Es una aplicación que les va a permitir gestionar mucho mejor su comunidad. Ustedes nos pueden encontrar en www.neighbor.com para los que quieran obtener más información o en las redes sociales como están viendo ahorita en Neighbor Latam o en Instagram en @NeighborLatam o en nuestro WhatsApp que es el que aparece allí. Muchas gracias. Recogiendo un poco el saludo de Paola y de nuevo dándoles a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por vernos en esta serie de webinars. Yo soy Daniel Toro, soy abogado de la Universidad Libre, soy el director creativo y abogado junior en Concejurídico. Concejurídico es una firma con más de 6 años de experiencia en la que asesoramos y hacemos consultoría y litigio para pequeñas y medianas empresas, personas naturales y personas sin ánimo de lucro, como es el caso de la propiedad horizontal. Jurídico Online es nuestra marca de asistencia totalmente digital, en la que ponemos a un clic de distancia en cualquier lugar del mundo nuestro portafolio de servicios. En ese sentido, y pues en base a la coyuntura de la pandemia, podemos facilitarles a ustedes y darles herramientas desde lo jurídico para cumplir sus derechos y sus obligaciones. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y consulten nuestra página web. Ahora no te escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Para los que se perdieron la primera edición del webinar, que eran las preguntas más frecuentes de la propiedad horizontal en cuarentena, lo pueden repetir en nuestro canal. Allí está disponible. Ustedes lo pueden ver. Van a encontrar las preguntas allí disponibles para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar en este webinar. Es importante que ustedes se suscriban a nuestras páginas web y nos sigan en nuestras redes sociales para estar muy atentos de todo el contenido que nosotros estamos generando. Todas las preguntas que surgen, es decir, ustedes lo encuentran aquí van a encontrar, lo encuentran en facebook.com/neighborlatam, ahí ustedes van a encontrar el webinar disponible. Todas las preguntas que ustedes hagan alrededor de este espacio en el que vamos a estar conjuntos, nosotros las vamos a tener en cuenta. Si bien es posible que nosotros no podamos responder todas esas preguntas que ustedes disponen allí, siempre las vamos a dejar disponibles en el blog para que ustedes puedan ir a ver esas preguntas en el blog. ¿Cómo encuentran el blog? Nuevamente, la primera parte la encuentran en neighbor.com, donde van a encontrar allí las principales preguntas y respuestas con concepto jurídico que vimos la vez pasada. También en el blog de Concejurídico van a encontrar la segunda parte de las respuestas para que por favor se animen, visiten la página web y para que si tienen alguna duda en la exposición de hoy, nos la hagan saber en la caja de comentarios, igual que en la oportunidad anterior estaremos respondiéndoles en nuestros blogs. También quiero invitarlos a que escuchen en Spotify nuestro nuevo podcast. En este vamos a estar presentando cuestiones muy específicas de las propiedades horizontales, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista tecnológico, como les va a explicar Paola.
Es muy importante que se suscriban y encuentren ese contenido justamente a partir de los últimos decretos que ha emitido el gobierno nacional. Estamos escribiendo bastante para que ustedes allí puedan encontrar información de primera mano. Y por supuesto nos dejen sus comentarios para nosotros poder resolver las preguntas. Ya entrando en materia, ahora sí vamos a entrar fuertemente en lo que tiene que ver con el recaudo de cartera en tiempos de pandemia. Para este webinar lo hemos desarrollado en dos enfoques. El primer enfoque es un enfoque tecnológico que busca responder a las preguntas de cómo en estos momentos de pandemia podemos utilizar la tecnología para aumentar el recaudo y reducir los índices de cartera. Y por otro lado, vamos a verlo desde un punto de vista legal. Consejo Jurídico tiene para ustedes una serie de soluciones preventivas más que reactivas para que ustedes como administradores o como copropietarios puedan desarrollar políticas efectivas. Como decía Paola, van muy de la mano con lo tecnológico, especialmente en esta época de pandemia, pero que nos van a facilitar mucho el cumplimiento de las obligaciones, ser mucho más efectivos. También, por ejemplo, con la realización de la asamblea, hay muchas dudas al respecto aún, nos han estado consultando bastante sobre ese tema y es bien importante la celebración de la asamblea, pero la celebración adecuada. No podemos hacerla de cualquier manera, sino que tenemos que contar con un soporte que nos permita evitar ser preventivos a cosas que queden mal hechas. Y en ese sentido, ya para dejar al doctor César Pasos, quiero introducirles brevemente quién nos va a acompañar el día de hoy. César Pasos es abogado en Consejo Jurídico, él es de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Ambiental y Urbano, tiene un recorrido bastante importante y una experiencia crucial en todo el tema de propiedad horizontal, es académico de la Universidad del Externado y magíster. Doctor César Pasos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es todo suyo el auditorio. Gracias, doctor Daniel. Paola, buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a los administradores, a los consejos de administración, propietarios que se han unido a este webinar para que podamos tratar estos temas interesantes de propiedad horizontal que seguramente nos van a servir muchísimo, sobre todo con los cambios que se han generado en los últimos tiempos. Así que bienvenidos y vamos a iniciar entonces tratando el tema. Vamos a tratar tres temas fundamentales en este webinar. El primero, vamos a hablar del administrador y el cobro de cartera. ¿Cuál es la responsabilidad directa del administrador en el cobro de cartera y qué estrategias previas puede utilizar el administrador para iniciar ese proceso, esa gestión de cobro de cartera? La segunda parte, vamos a hablar del cobro prejurídico y de los acuerdos de pago. ¿Cómo se hacen? ¿Qué contenido debe tener un cobro prejurídico, un acuerdo de pago y qué elementos debemos tener en cuenta al momento de hacer cualquiera de estas dos gestiones de administración? Y vamos finalmente a hablar del decreto 579 de 2020, que específicamente tocó el tema de la cartera en propiedad horizontal y del recaudo que se hace de la misma en la propiedad horizontal. Así que empecemos con el primer punto. El primer punto tiene que ver con el administrador y las estrategias previas. Recordemos que el artículo 51 de la ley 675 del 2001, en el numeral octavo, habla específicamente de la obligación que el administrador tiene de recaudar la cartera. Es una de sus funciones. Lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de apoderados. Y básicamente las propiedades horizontales, uno de los indicadores de evaluación de los administradores es cómo hacen el cobro de cartera. ¿Qué tan limpia está la cartera? Así le llaman los administradores. Yo tengo limpia mi cartera está saneada. Pero también he encontrado en mucha propiedad horizontal que las carteras están bastante densas, bastante grandes, que el administrador a veces se ve en problemas para dar inicio a las gestiones que tienen que ver con el cobro y el recaudo efectivo de la cartera. Y realmente, digamos que existen dudas en las propiedades horizontales, nos encontramos con bastantes administradores con dudas, con preguntas, no tienen buena comunicación con sus abogados, no saben cómo van los procesos, no saben si se hace un cobro prejurídico, cómo se hace, qué hay que tener en cuenta para hacerlo. Así que por eso es que es importante que hablemos de estos temas y podamos compartirlos aquí. Una de las cosas fundamentales es que el administrador debe darle un inicio oportuno al proceso de cobro. Es necesario que haga inicio oportuno porque hay administradores
que mandan una carta, mandan otra y otra y otra y otra, pero no inician los procesos. No, pareciera que solo son amenazas, digámoslo así, amenaza tras amenaza, pero realmente no pasa nada. Por eso es necesario que el inicio sea oportuno y que además el administrador tenga una muy buena gestión de la cartera, se haga un trabajo juiciosito de cartera que implica la evaluación de la cartera, que implica hacerle un seguimiento a la cartera, implica hacerle un buen control a la cartera. Porque también se ve muchas veces que el administrador simplemente descansa en el contador, le pide al contador cómo están las cosas y de pronto sabe quiénes son aquellos copropietarios que tienen deudas bastante grandes, bastante agigantadas, pero no hace un control, un seguimiento juicioso, estructurado, dinámico y además con las ayudas de las herramientas tecnológicas. Hoy en día ya el administrador se puede soportar en muchas herramientas tecnológicas que le va a facilitar hacer toda la gestión de cartera. El numeral tercero del mismo artículo 51 habla de que es necesario que se lleve un libro de registro de copropietarios. Y también encontramos muchas copropiedades donde el administrador no tiene los datos de los copropietarios y se le solicita a nosotros los abogados, le solicitamos al administrador un certificado de tradición y libertad y nos pasan uno de hace 5 o 6 años y muchas veces encontramos que ya la persona que en esa época era el propietario ya no lo es. Y entonces eso dificulta también el que se pueda hacer una revisión juiciosa de cuál es la situación legal del inmueble y cómo se puede dar un inicio al cobro de cartera. Por lo tanto, también es importante que el administrador tenga una muy buena disciplina de cobro, porque de la disciplina de cobro se va a generar la seriedad del administrador. La gente no le cree a un administrador que por mucho tiempo amenaza, manda las cartas, hace llamadas, pero no tiene una estructura de cobro bien hechecita que le genere disciplina de cobro y que los copropietarios sepan que el administrador está al tanto de las deudas y que está al tanto de la cartera que debe ser recogida. Igualmente, como lo decía hace un momento, que se usen herramientas tecnológicas en el recaudo. Existen herramientas tecnológicas poderosas para hacer el recaudo de esa cartera y que facilitan a los copropietarios el pago. Ya no necesitan ir al banco, ya no necesitan ir a hacer largas colas, muchos en Avevillas, porque Avevillas entonces es como el banco, y no es que estoy haciendo comercial de Avevillas, pero es el banco que de pronto hace más cobro de cuotas de administración, recibe los cobros de cuotas de administración y entonces se llenan demasiado al comienzo del mes. Hoy hay herramientas tecnológicas que le van a facilitar al copropietario hacer el pago oportuno y le va a traer recordatorios de los pagos de administración. Y otra cosa importante es que los contratos sean eficientes y controlados con respecto a la firma que se hace el cobro de cartera. Como lo decía hace un momento, muchas veces los abogados y el administrador no tienen comunicación. Y entonces es difícil que el administrador reciba un informe de cómo van los cobros de cartera o el abogado toma distancia y después empiezan los problemas y necesita el administrador conocer herramientas para que pueda llevar un control eficiente de la gestión de sus abogados y cómo se está manejando efectivamente el cobro de cartera. Ahora bien, con respecto a otras estrategias previas que se pueden usar, también está la publicación del listado de morosos. Esa publicación hay que tener mucho cuidado porque la Corte Constitucional ha expedido sentencia al respecto de eso porque ha habido violación de derechos fundamentales cuando la lista de morosos se coloca en un lugar donde la circulación es abierta. Hoy en día lo más recomendable es que el listado de morosos se coloque en un lugar donde la circulación sea restringida para los copropietarios. Obviamente, habrán visitantes que pasen por allí, pero que no sea exactamente en la portería donde alguien mientras hace una espera en la portería sabe quiénes son los deudores. Entonces, eso es importante también que lo manejemos. ¿Cómo se hacen llamadas estratégicas de cobro de cartera? ¿Cómo se hacen los recordatorios? El administrador no está llamado a amenazar a los copropietarios porque nos encontramos en propiedades horizontales donde el administrador parece que fuera el de la firma de abogados que está llamando a amenazar y a poner contra la pared a los copropietarios y no se trata de eso. Hay que ser estratega en las llamadas, hay que saber hacer esas llamadas. Muchas veces pasamos eso por alto. Y bueno, más adelante vamos aquí en Jurídico Online, con Sejurídico y Neibor, vamos a tener un curso de cobro de cartera, es bien específico, donde vamos a tratar a profundidad estos temas, pero es importante que el administrador sepa cómo hacer esas llamadas utilizando una estrategia que realmente invite al copropietario a realizar el pago y que él sienta que hay cierto respaldo de la copropiedad con respecto a brindarle la colaboración que él necesite
para que se ponga al día en el pago de las cuotas de administración que estén atrasadas. Ahora bien, también se utiliza la suspensión de servicios comunes no esenciales y hay que ser muy cuidadoso con esos servicios comunes no esenciales. En la parte baja de la pantalla ustedes tienen, por ejemplo, cuando hay piscina. Bueno, no hay uso de piscina. Cuando hay gimnasio, no hay uso de gimnasio o de squash. Pero en algunas copropiedades hemos encontrado que algunos servicios comunes esenciales son privados y entonces obviamente eso puede generar una responsabilidad de la administración en que está causando cierto perjuicio al copropietario, suspendiéndole el uso de esas zonas comunes no esenciales o esos servicios comunes no esenciales. Por eso es bien importante tenerlo en cuenta y sobre eso también la Corte Constitucional se ha pronunciado. Ahora bien, también los acuerdos de pago. ¿Cómo se hacen los acuerdos de pago con el deudor? Hay que diseñar muy bien el acuerdo de pago. Hemos encontrado muchas copropiedades donde el acuerdo de pago no está bien diseñado y por lo tanto eso genera que las deudas se prolonguen demasiado, que la gente no cancele y que cuando se va a querer exigir la obligación no están las herramientas suficientes porque el acuerdo de pago no quedó bien diseñado y bien elaborado. En otras copropiedades se restringe la participación en la asamblea, se discuta si con votos, si sin votos, si con voz o sin voz. En otros no se permite participar en los consejos de administración, está específicamente así regulado en el reglamento de propiedad horizontal, o no se hace la clasificación de correspondencia, entonces se deja la correspondencia en una canastica al lado de la portería, a excepción de los servicios públicos sí deben entregarse, pero otro tipo de correspondencia, aunque esto ya es un poco arcaico, pero muchas copropiedades siguen utilizando esto de no clasificar la correspondencia a los deudores. Veamos algo de que la tecnología nos presta un servicio súper importante para el manejo de lo que hasta aquí hemos hablado. No se te oye. Sí, así es. Efectivamente, muchas de las cosas que ha comentado el doctor César pueden ser resueltas a través de tecnología. En Neibor nos hemos puesto ese trabajo de poder hacerlo y queremos entregarles como algunas herramientas que ustedes van a encontrar que pueden ser muy oportunas. Hablemos un poco del inicio oportuno y la gestión del administrador. Muchas veces hay herramientas, como es el caso de Neibor, donde uno puede sencillamente delegarle eso a una herramienta tecnológica de que genere las cuentas de cobro automáticamente. Uno sencillamente crea los inmuebles y activa la opción de generar cuentas de cobro automáticamente. Y los propietarios pueden acceder directamente y ver, ellos acceden, esto es una aplicación web y móvil, y los copropietarios pueden acceder, déjenme mostrarles, a la aplicación web y móvil, donde van a poder ver el detalle de los cobros. Y donde ellos van a poder ver el detalle de los cobros, además van a poder ver efectivamente su estado de cuenta en línea sin tener que estar constantemente preguntándole al administrador si, por ejemplo, es un arrendatario, él puede ver si el propietario ha hecho el pago de la cuota extraordinaria o si es un arrendatario, si es un propietario, puede ver si está pendiente. Incluso se le pueden habilitar medios de pago para que los propietarios puedan pagar no solamente yendo a las oficinas, no solamente a través de PCE, sino que puedan hacerlo con tarjeta de crédito, con PCE, por supuesto, e incluso con billeteras móviles como Rappi, Nequi y DaviPlata. En esa misma línea, lo que hablábamos con el doctor César, decía, es muy importante tener el libro de copropietarios. Y eso, en las herramientas tecnológicas, como es el caso de Neibor, permite tenerlas porque él básicamente crea el libro de propietarios y en ese libro de propietarios consolida la información de cada uno de los apartamentos y en cada uno de los apartamentos les relaciona la información general, vehículos, mascotas, contactos de emergencia y parqueaderos. Pero además hace que los censos no sean una obligación exclusiva del administrador, sino que como el propietario tiene acceso, el propietario puede venir y ver los datos de su cuenta y actualizar el correo cuando le corresponde o cuando sea necesario. Además, el administrador puede crear un repositorio en línea para tener toda su información, es decir, por ejemplo, todos los certificados de tradición y libertad.
eso como para contarles un poquito de cómo la tecnología puede ayudar. Doctor César, vamos a responder unas 2 preguntitas que las personas nos han venido haciendo para continuar en el webinar. Le pongo esta primera pregunta que nos hace Omar David Cervantes. Tengo una pregunta. Dentro del régimen de propiedad horizontal, ¿qué tratamiento se le da a los morosos? Sabemos que a causa de esto no hay avance en muchos conjuntos, pero también sin dejarle de garantizar su derecho a la propiedad. Gracias, Paola, y gracias, Omar, David, por tu pregunta. Obviamente el régimen más bien el tratamiento que se le da a los morosos casi que está estipulado por la norma, pero si nosotros somos y si el administrador es muy juicioso, puede crear una disciplina de cobro, digamos, de insistencia con las personas que están adeudando, que no han pagado, que no han cancelado, para poder hacer que paguen. Ahora bien, también es cierto que si se hace un buen cobro prejurídico, una buena carta de cobro prejurídico, un buen mensaje, si el Consejo de Administración apoya a la administradora, eso lo hacemos en algunas copropiedades, trabajamos de la mano con los consejos de administración para que juntamente con el administrador citen a los copropietarios y tengan una reunión amigable, no es una reunión de presión, es una reunión amigable. También entendemos que muchos deudores morosos pues no tienen la forma de cancelarlo. De cierta forma debemos buscar facilitar eso. Y como lo decía en la parte anterior, se necesita hacer unos buenos acuerdos de pago que sean serios, que estén bien generados, bien organizados, y obviamente, pues en el evento de que la gente definitivamente no pague, pues ya se tiene que acudir a un cobro jurídico muy bien hecho, muy bien diseñado, donde el copropietario no se sienta atacado, desde el copropietario sepa que lo que se está haciendo es respondiendo a una necesidad de la copropiedad que se llama expensas comunes y que el no pago de la cuota de administración va a perjudicar a toda la copropiedad. Pero es más quiero decirlo como así, pero es más un buen trabajo de gestión y un buen trabajo de influencia de parte del administrador y del consejo de administración con los copropietarios para poder empezar a generar una cultura de pago y una cultura de un buen recaudo de cartera. Doctor César, Andrea Borja pregunta, tengo una duda, ¿me pueden enviar un cobro jurídico sin tener las cuentas claras de lo que adeudo? Sí, sí lo pueden enviar, obviamente lo pueden enviar a cobro jurídico, pero con una salvedad, y es que cuando se inicia un cobro jurídico, efectivamente el abogado debe entregar las cuentas bien claritas. Debemos entregar los abogados exactamente las cuentas mes a mes, cuánto se adeuda, intereses. Entonces, no existiría razón para que el administrador no le pueda decir al copropietario cuánto adeuda si la demanda de cobro jurídico justamente debe tener el monto real. Ahora, si el monto no es real, pues el propietario debe tener los soportes para decirle al juez, señor juez, yo no les debo esto, mira, aquí tengo los soportes de que yo he pagado esto, y eso generaría un establecimiento, pues, de cuál es exactamente el monto de la deuda. Y por último, antes de continuar con el tema, pregunta Sandra Lozano. Doctor César, una pregunta, ¿la cuota de administración debe subir de acuerdo al IPC o cómo sube el sueldo? Normalmente se sube con respecto al IPC, ese es el estándar que se maneja, pero recuerden que la cuota de administración es un tema que se maneja en la Asamblea General de Copropietarios donde se toman decisiones de tipo pecuniario, de tipo económico, y en esas decisiones podría subir del IPC porque es un acuerdo al fin y al cabo de la Asamblea, pero si se hace de manera automática, normalmente lo que se hace es con el IPC, a no ser que el reglamento de propiedad horizontal estipule alguna forma de incremento en la cuota de administración. Perfecto, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a continuar. Bien. Gracias, Paolita. Vamos a seguir entonces hablando de algunas estrategias que tienen que ver con el cobro prejurídico y el acuerdo de pago. Ya les había compartido a ustedes la necesidad de que el cobro prejurídico esté bien diseñado. Muchas veces los administradores hacen simplemente una carta. Me he encontrado con cobros prejurídicos donde, como la pregunta que acaban de hacer, ni siquiera dice cuánto adeuda. Pues es imposible hacer un cobro prejurídico si yo no le mando un estado de cuenta al copropietario diciéndole exactamente cuánto está adeudando y advirtiéndole que efectivamente ese cobro, si no se realiza el pago, va a derivar en una demanda en un inicio de un proceso ejecutivo. Entonces, el cobro prejurídico debe estar bien diseñado, como por ejemplo, debe contener qué tiempo se le va a conceder al copropietario para que haga los pagos.
y ese tiempo debe cumplirse. Yo siempre les recomiendo a los administradores que asesoramos en Consejo Jurídico la importancia de que el copropietario sepa perfectamente cuál es el monto de la deuda, y además de que una vez se le advierte el tiempo que se le concede para no dar inicio aún al proceso judicial ejecutivo, se cumpla. Porque como les decía anteriormente, se envía una carta, otra carta, pasa el tiempo y efectivamente no se cumple. Entonces el administrador pierde credibilidad, la gestión de la administración, la gente no la va a creer y obviamente la gente empieza a evadir los pagos. Pero cuando la gente ve que el administrador empieza a hacer los cobros jurídicos a tiempo, tal cual como lo advirtió, entonces la gente dice, este administrador sí hay que tener cuidado porque está haciendo los cobros juiciosos. Siempre entendiendo, y este es un consejo que les doy, dejen que sea el abogado el que se enfrente. No sean ustedes los que se enfrenten, administradores, porque usted es alguien que está ahí para apoyar a la copropiedad. Y aunque dentro de sus funciones está el cobro de cartera, no sea usted el que se enfrenta a los copropietarios. Deje que el abogado haga esa tarea sucia de enfrentarse un poco a los copropietarios, aunque no hay necesidad en realidad, se puede hacer un cobro sin necesidad de amenazar. Ahora bien, también se debe ser dirigidos al propietario. Nos hemos encontrado que muchos administradores ven que entra y sale una persona y terminan creyendo que es el copropietario y no lo es, y entonces envían los cobros prejurídicos al arrendatario o a la persona equivocada, o justamente porque no tienen los registros, los certificados de tradición y libertad vigentes, y entonces lo envían a personas equivocadas. También es importante advertirle en el mismo cobro prejurídico que un proceso judicial va a salir dispendioso, costoso, complicado, va a tener que pagar abogado, no solamente el de la copropiedad, sino que si contrata a un abogado va a tener que pagar su propio abogado. Entonces es bueno advertir eso en el cobro prejurídico que se hace y, como lo decía, cumplirse lo advertido. Cuando se hace una advertencia, el administrador debe cumplir. Ahora, con respecto al acuerdo de pago, el acuerdo de pago es importante nuevamente hacerlo con el propietario y no con los arrendatarios, porque de verdad he encontrado conjuntos en donde el acuerdo terminan haciéndolo con el arrendatario y a veces ni el administrador sabe que quien estaba firmando el acuerdo es el arrendatario cuando no lo tiene, y pareciera increíble. Pareciera uno, pero ¿cómo un arrendatario firma un acuerdo de pago? Hay tantas condiciones en la propiedad horizontal que pueden derivar en que ese acuerdo de pago se firme con un copropietario. Deben constar por escrito y deben ser, escuchen muy bien, claros, expresos y exigibles. Esa es una condición en derecho sin la que es imposible hacer posteriormente un cobro. Ese acuerdo de pago debe ser claro, expreso y exigible. Si está bien diseñado el acuerdo de pago, si hay un acuerdo de pago bien trabajadito, bien elaborado, ese acuerdo de pago va a servir más adelante. Pero si no se hace un buen acuerdo de pago, seguramente vamos a encontrar muchísimos problemas. Administradores van a encontrar muchos problemas si no se hace un buen acuerdo de pago y si ese acuerdo de pago no se cumple. Por ejemplo, en ese acuerdo de pago es importante que exista un compromiso de pagar las deudas viejas. Las deudas anteriores, recuerden que las cuotas de administración prescriben en un tiempo de 5 años. Es decir, que si la persona ya debe 5 años y medio, 6 años, ya puede alegar la prescripción de esa demanda o de esa acción. Entonces es importante que los administradores primero se enfoquen en las deudas viejas para que no vaya a pasar el fenómeno de la prescripción y entonces se quede la administración sin poder cobrar y de pronto el administrador se mete en un problema tremendo porque el consejo de administración le va a llamar la atención al administrador y hasta le puede iniciar una responsabilidad contractual por no haber hecho su función, por no haber ejecutado su función. Así que eso es bien importante. Ahora bien, no hay que ser laxos con el plazo para el pago de la deuda, porque muchas veces se esperan demasiado. Yo he visto acuerdos de pagos a 2 años. Pues no, un acuerdo de pago a 2 años es muy difícil de recaudar y casi siempre la gente deja de pagar los 3, 4 primeros meses, pero como usted, administrador, hizo un acuerdo para 2 años y la exigibilidad entonces serán 2 años, entonces prácticamente queda amarrado y no puede iniciar, porque si no hizo bien el acuerdo de pago, no puede dar inicio a los cobros jurídicos porque usted tiene firmado un acuerdo de pago. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y recuerde, administrador, solo se pueden negociar intereses cuando la asamblea lo ha autorizado.
el administrador no está facultado para condonar deudas, ni siquiera el Consejo de Administración. Si no están autorizados por la Asamblea, van a tener que responder por esa condonación de intereses o condonación de capitales. Debe hacerse específicamente con autorización de la Asamblea. Algunos conjuntos ya tienen eso normado en el reglamento de propiedad horizontal y por lo tanto, pues eso les facilita mucho las cosas y no van a tener problemas de que después sean responsables por los dineros que no recaudaron. Neybor nos tiene respuestas para estas cosas también, seguramente. Así es, doctor César. Aquí nosotros también tenemos en Neybor, digamos, como unas alternativas y hablemos un poco de cómo. Entonces hablábamos del tema de la disciplina de cobro. Les decíamos que Neybor es una aplicación web y móvil y Neybor, cuando ustedes programan su estrategia de cartera o su política de cartera, él automáticamente hace uso, por ejemplo, de notificaciones como es esta que vemos acá, por ejemplo, no te pierdas el descuento de 10.000 en el pago de la administración, hoy es el último plazo de pagar, y las personas si tienen la aplicación, pues sencillamente le dan pagar, ven su estado de cuenta y pueden, digamos, tener allí todas las ventajas y comodidades. Además, Neybor está sincronizado con la cuenta bancaria, sin importar cuál sea su banco, le manda también las notificaciones de confirmación de pago, de que se hizo efectivo, de que no se le olvide, que hoy se vence, de los intereses y demás, que ayudan en esa parte. Adicionalmente, nosotros hablábamos hace un poco del tema de restringir cuando la persona es morosa. Como en Neybor también se puede, por ejemplo, hacer la reserva de las zonas comunes. No sé, voy a reservar un barbecue o el squash, como hablábamos ahorita en la presentación. Yo puedo reservarlo y pagarlo directamente porque él me da el valor a pagar. Pero si yo estoy en mora, él me inhabilita esos servicios y yo pues finalmente no puedo hacerlo. Adicionalmente, Neybor está constantemente enviando reportes semanales a los administradores del reporte de cartera. Al estar sincronizado con la cuenta bancaria, él inmediatamente entrega reportes de cartera a 30 días, a 60 días, a 90 días y adicionalmente les permite tener aquí, digamos, en el detalle, además formalizar los acuerdos de pago. Es decir, que si yo tengo un deudor moroso, puedo venir a hacer el acuerdo y este acuerdo lo puedo instrumentalizar directamente en la herramienta donde la persona pues va a poder verlo. Yo le puedo decir, mire, voy a hacer un acuerdo de pago, estas son las 2 cuotas que usted me debe. El acuerdo es un acuerdo que vamos a hacer, que hicimos entre el consejo. Finalmente yo doy el detalle, establezco el valor a pagar, determino cuándo sería el inicio del cobro, hasta cuándo sería el inicio del cobro y además determino cuántas cuotas van a ser, si será un cobro recurrente o demás, y al estar sincronizado con la cuenta bancaria, él automáticamente va a enviar los recordatorios y demás. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho las personas, doctor César, aquí mientras continuamos. Pregunta Andrea Borja. Si yo tengo un acuerdo de pago, pero el administrador no quiere respetarlo porque quiere que le cancele la deuda total, ¿una vez es legal? Buena pregunta, porque eso va a depender justamente de lo que estaba hablando hace un momento. Va a depender mucho de cómo está diseñado el acuerdo de pago. Si un acuerdo de pago está bien diseñado y dice en el acuerdo de pago que en el evento de que no se cancele el acuerdo de pago en la forma como específicamente se estipuló, se hará el cobro total de la deuda. Entonces, en ese caso, sí efectivamente tendría que el copropietario hacer el pago inmediato de toda la deuda. Pero si no lo dice, pues obviamente el administrador dejó mal diseñado el acuerdo de pago y el copropietario podrá decir, no, tenemos un acuerdo de pago y ese acuerdo de pago estipula 10 meses, 12 meses y por lo tanto debe respetármelo porque no está estipulado que se haga la cancelación total de la deuda. Entonces, depende por eso mucho de cómo está estipulado el acuerdo de pago. Un buen acuerdo de pago va a garantizarle al administrador el pago de la deuda o al copropietario poderse defender de un administrador que no haya bien hecho el acuerdo de pago y que quiera hacer el cobro total de la deuda. Pregunta Sandra Lozano. Si estoy en mora y me iniciaron un proceso, pero no he podido cancelar, sin embargo, me gustaría poder empezar a pagar desde el momento, dejando la otra deuda quieta para que no me siga subiendo, ¿se puede hacer? Sí, claro, pero en este caso sí es importante, si ya está en mora, es importante ponerse de acuerdo con la administración para hacer ese pago y justamente para que vayan, dice, para poder empezar desde ese momento dejando la otra deuda quieta. Normalmente los administradores no hacen eso. Los administradores van abonando directamente a la deuda más vieja.
Es decir, si tú pagas en este momento, pero estás debiendo del 2018, los administradores van a mandar a la deuda vieja esos abonos porque los administradores deben protegerse de que no se dé el fenómeno de la prescripción con respecto a la deuda. Entonces, poder hacerlo se puede hacer, pero los administradores definitivamente juiciosos no van a permitir que eso suceda, sino que van dando todos los abonos y el pago de intereses a la deuda que viene de más atrás, de los meses más antiguos. Daisy pregunta, en el caso de que más del 50% de asistentes a la asamblea sean morosos y se encuentren inhabilitados para votar por el reglamento, ¿cómo se pueden tomar decisiones? Bueno, este sí es un tema bastante complicado porque, bueno, yo no he visto en ninguna de las, llevo 15 años trabajando en derecho urbano y propiedad horizontal y nunca he visto que más del 50 realmente sea moroso. Pero en el evento de que eso suceda, habría que acudir directamente a lo que está estipulado en el reglamento de propiedad horizontal, porque obviamente la ley 675 considera quórum para tomar algunas decisiones, pero los reglamentos de propiedad horizontal especifican exactamente qué limitaciones tienen los deudores morosos en una asamblea. Y sin embargo, yo me atrevo a decir lo siguiente. Yo me atrevo a decir que en un evento en que esto suceda, la misma asamblea debería tomar decisiones para que la asamblea se pueda realizar a pesar de la morosidad, porque la copropiedad necesita hacer la asamblea, la copropiedad necesita seguir adelante. Entonces, la misma asamblea debería tomar la decisión por encima del administrador, y tengo que decirlo así, para que puedan hacer su asamblea y puedan seguir adelante con otras gestiones que necesita la propiedad horizontal. Entonces, en ese caso, la asamblea, ustedes saben que es el máximo órgano de la administración y por lo tanto podría tomar ese tipo de decisiones para seguir adelante. Pregunta Liliana, ¿los morosos pueden pasar los documentos solicitando asambleas extraordinarias? ¿Los morosos pueden pasar documentos solicitando asambleas extraordinarias? Sí se puede, pero la ley es clara en que existe, los morosos pueden pasar la carta, claro que sí, pero la ley especifica que la solicitud de asambleas es necesario un porcentaje del número de copropietarios. Entonces, no solamente una persona podría pedir la asamblea extraordinaria, primero porque muchas veces he encontrado que hay personas que tienen un interés particular y piden una asamblea extraordinaria, y una asamblea extraordinaria puede valer perfectamente 2, 3 millones de pesos una organización de la asamblea dependiendo del tamaño de la copropiedad, y entonces sería muy difícil hacerlo por una sola persona. Pero si se reúnen un número de copropietarios significativo, debe la asamblea realizarse. Debe el administrador atender a esa solicitud y junto con su consejo de administración realizarse. Los revisores fiscales también están llamados a citar la asamblea, es decir, que los copropietarios podrían dirigirse, y ese es un camino más fácil. Se dirigen al revisor fiscal solicitándole y justificando por qué quiere citar la asamblea y entonces el revisor fiscal perfectamente, si ve justificada la solicitud, podría citar a la asamblea. Y le envío un saludo muy especial a la doctora Lili Joana Méndez. Gracias por la pregunta, doctora Joana. Vamos a responder 2 preguntas más y continuar en el proceso. Pregunta Jorge, ¿quién paga los honorarios del abogado? ¿El copropietario o la copropiedad? Bueno, esto sí es súper importante esta pregunta. Los honorarios del abogado, ha sido una discusión tremenda el tema. Lo que se usa normalmente es que los honorarios de abogado los paga el copropietario deudor. Sin embargo, al final del proceso siempre el juez ordena el pago de unas costas, y esas costas normalmente no son del mismo monto de lo que se acordó directamente como honorarios del abogado. Entonces empieza el problema del copropietario que no quiere pagarle al abogado, que dice yo pago la deuda pero yo no pago abogados. Existe también la discusión que se genera al comienzo del proceso porque la mayoría de las copropiedades no quieren darle al abogado nada, cóbrese usted al final, y entonces muchas veces los abogados trabajamos 3, 4 y 5 años haciendo un cobro jurídico, un cobro ejecutivo y sin un peso de honorarios esperando a que el copropietario pague. Como hay otras veces que se inicia la demanda y al otro mes ya está el copropietario pagando, pero normalmente no podría yo decir en este momento exactamente el manejo que se le da porque es muy diversa la discusión, pero lo que se usa es que el copropietario paga los honorarios del abogado. Obviamente el abogado debe expedir un paz y salvo de la deuda porque después de que se nos entrega poder, nosotros somos casi que los administradores de la deuda, obviamente de común acuerdo con el administrador,
y una vez sale la sentencia, pues el abogado debe expedir un paz y salvo, o si no, la medida cautelar pues no será levantada. Digamos que hay algunas herramientas, pero normalmente lo que se hace es que el copropietario asume el pago de los honorarios del abogado. Y la última antes de continuar, aunque el arrendatario sea obligado al pago de las cuotas de administración, ¿el acuerdo se debe hacer con el propietario? Sí, los acuerdos se deben hacer con el propietario porque es al propietario al que directamente se le afecta el bien. Ahora, si el contrato de arrendamiento dijera que es el arrendatario el encargado de hacer el pago de las cuotas de administración, ya se maneja otra figura. En esos casos, esa solidaridad implica que yo puedo irme por los bienes del arrendatario. Normalmente la gente piensa que yo solamente puedo atacar la casa o el apartamento, pero yo puedo perfectamente embargar un carro, embargar bienes muebles, embargar otras cosas de quien está encabezando o de quien está en cabeza la responsabilidad del pago del contrato de las cuotas de administración. Perfecto. Vamos a ir con la última parte de este webinar. Muy bien, vamos con la última parte y es esos cambios que se generaron de cobro de cartera en estos tiempos de COVID y en estos tiempos que han sido difíciles, pero que son de crecimiento. Todos yo creo que estamos creciendo y estamos mirando nuevos espacios y alternativas para seguir adelante y con una visión absolutamente optimista. En el título 2 del decreto 579, que surgió el 15 de abril del 2020, se tocó el tema de la propiedad horizontal. Y entonces desde el artículo 7 ya se habló del fondo de imprevistos. Por ejemplo, cómo se puede utilizar, cuánto se usa, qué pasa si el consejo, si no existe consejo de administración, hasta dónde puede el administrador utilizar el fondo de imprevistos, qué pasa si el administrador va a usar más del 50% del fondo de imprevistos, qué función tiene la Asamblea General de Copropietarios en esos eventos. Y también habla el artículo 9, que es uno de los que más ha causado discusión, porque aún sigue la discusión y en este momento en muchas copropiedades nos hemos encontrado con que los propietarios dicen, no, pero es que yo no tenía por qué pagar esos 2 meses, la ley decía que hasta el 30 de junio y entonces ¿por qué yo no me rebajaron lo que tenían que rebajarme de el alza del año entrante o de este año? Otros dicen que debió haberse cobrado. Bueno, hay una cantidad de discusiones. Lo cierto de esto es que definitivamente desde el 15 de abril hasta el 30 de junio se iba a hacer el cobro de las cuotas de administración basados en lo que se había determinado para cuotas de administración el año inmediatamente anterior sin el reajuste de este año. Pero hay algo que es súper clave y que está causando problemas en los conjuntos, pero que es clave y cuando se lee la norma se puede aclarar eso, y es simplemente que aquí no se están condonando esos pagos. Muchas personas piensan que es condonación de pagos, no es eso, es simplemente un aplazamiento en los pagos. Si ustedes miran el texto de la norma, el texto dice concluido el aplazamiento establecido. Entonces, ¿qué significa? Que el aplazamiento significaría que las cuotas que se dejaron de pagar o el reajuste que se dejó de pagar después de la emergencia deben pagarse, es decir, después del 30 de junio ya deberían los copropietarios ponerse al día en lo que dejaron de pagar en los 2 meses más críticos. Es como los impuestos distritales. Nos aplazaron el pago de los impuestos distritales, pero no nos los exoneraron. Nos tocó de todos modos pagar el impuesto de predial. Entonces eso mismo pasa con la administración porque hay un presupuesto elaborado y si no se pagan las expensas, pues va a haber un desequilibrio presupuestal en la copropiedad y entonces es necesario pagar. Luego, posteriormente, deben pagarse las cuotas de administración. Hago una salvedad, a no ser que las asambleas generales de copropietarios determinen o de alguna forma se logre estipular que se van a condonar esos 2 pagos. Obviamente debe ser por la asamblea porque es una decisión de carácter económico, no es que el consejo lo pueda hacer, no es que el administrador pueda hacerlo y entonces el consejo de pronto de un día para otro dice, no, pues ya dejemos así, no les cobremos nada. No, eso debe ponerse en consideración de la asamblea para que no vaya a haber un detrimento económico en la copropiedad y después haya una responsabilidad del consejo y del administrador. Entonces eso es supremamente importante. Igual ustedes saben que los intereses no se cobraron en ese tiempo, que si había un tiempo para el pago, por ejemplo hasta el 10 de cada mes para pagar un monto y después con un descuento del 10%, el decreto 579 afirmó que deberíamos no cobrar intereses y además que se puede pagar en cualquier tiempo dentro del mes.
dentro del mes. Es decir, que si la persona paga julio el 30, pues está dentro del mes y no genera ningún tipo de intereses. Obviamente también esas cuotas de administración se suman, y no dice lo contrario, se suman a la cartera, al recaudo de cartera y a las posteriores deudas que el copropietario tiene que asumir por no haber pagado la cuota de administración en debido tiempo. Eso es de manera general, pero es bien importante que lo sepamos porque estoy en este momento atravesando por discusiones en las propiedades horizontales con respecto a si eso se podía pagar, si no se podía pagar, si se podía hacer, si no se podía hacer, qué reajuste es el que estamos hablando, qué pasaba si no se había hecho la asamblea y entonces no se había reajustado, o qué pasa si el reajuste se hizo desde el 1 de enero. Entonces todo eso empieza a generar inquietudes, pero por eso también es importante que se sepa que el pago definitivamente se debe hacer completo pasado el tiempo del decreto 579 concedido. Creo que Neybor nos puede complementar lo que estamos hablando, porque créanme que estoy sorprendido de todo lo que la plataforma tiene, Paola, de verdad, impresionante. Una facilidad muy grande para los copropietarios y obviamente para los administradores y consejos de administración. Así es, Neybor también tiene una respuesta y en este sentido, ante las dificultades, nosotros hemos habilitado para que las personas, por supuesto, puedan pagar con tarjeta de crédito y además puedan programar sus pagos. Entonces ellos sencillamente inscriben su tarjeta de crédito y inscriben el pago, de modo que usted pueda decir, mire, todos los 10 de cada mes quiero que haga el débito o haga el cobro el día que se vence el descuento y nunca pague más de 100,000 pesos. Y ya la aplicación se encarga de manejar sus datos y su tarjeta de crédito para hacer el cobro como corresponde. De esa forma, pues le ayuda a que a esos olvidadizos no se les olvide estar al día con su pago, además siempre obtener el descuento y además pues tener medios adicionales de pago. Vamos a ir con unas preguntas, que tenemos muchas preguntas, a ver en los 10 minutos que nos quedan, qué alcanzamos a responder. Pregunta Luz, ¿procede el acuerdo de pago con el arrendatario si lo factura el propietario por medio de un acuerdo donde lo autoriza? Este documento, en caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿qué características debe tener el documento de autorización? Sí, claro, si hay una autorización explícita, clara, donde el propietario está brindándole al arrendatario esa facultad para hacer el acuerdo de pago, obviamente debe ser un documento autorizado donde aparezca todos los datos, el reconocimiento y ojalá que se pueda certificar que efectivamente quien lo emitió es el propietario del inmueble. Perfectamente se puede hacer. De hecho, el arrendatario se hace solidario, de cierta forma podría hacerse solidario en ese acuerdo de pago, de cancelar en caso de que así no sea. Claro que sí. ¿Y qué documentos debe tener? Lo más importante, más que las características, es que la administración se quede con copia de ese documento. Tenga copia de ese documento para que en el evento de que posteriormente quiera alegarse que no se dio la autorización, pues haya una prueba de eso. ¿Y qué características? Lo que decíamos, debe ser una obligación clara. Pues bueno, el de autorización debe tener claridad expresa de qué está facultado, a qué lo está facultando exactamente el propietario al arrendatario. Omar pregunta, ¿qué pasa cuando a pesar de tener un acuerdo de pago, el moroso es reincidente? ¿Cómo regula esta situación el régimen de propiedad horizontal? Más que qué pasa teniendo un acuerdo de pago, el moroso es reincidente, no debería haber reincidencia. Reincidencia en el sentido de que cuando se hace un buen acuerdo de pago y el moroso no paga, lo que debe hacer el administrador es iniciar el proceso ejecutivo inmediatamente. No está bien que el administrador firme un acuerdo de pago y entonces no pagó, entonces venga dentro de 6 meses firmemos otro acuerdo de pago y dentro de 8 otro acuerdo de pago, porque eso le hace perder mucha seriedad al administrador. El propietario se va a poner muy bravo, se va a molestar, pero es necesario que el administrador, por su seriedad, por la seriedad de su gestión, inicie el proceso ejecutivo y el copropietario se dé cuenta que efectivamente el administrador es muy serio y eso va a ser un ejemplo para todos los demás copropietarios de que el administrador no aplaza más acuerdos de pago. No está bien hacer acuerdo tras acuerdo tras acuerdo. Laura, ¿se debe hacer un acta por parte de la Asamblea de Copropietarios para condonar los intereses de un deudor moroso o en una asamblea ordinaria o extraordinaria por votación mayoritaria se puede determinar esa exoneración? En la asamblea ordinaria o extraordinaria se puede determinar esa exoneración, Laura,
pero sí es importante que esa exoneración quede certificada en el acta de la asamblea. Entonces, no hay que hacer un acta aparte para certificar o condonar intereses. Si la copropiedad son 100 copropietarios y la mayoría dicen que efectivamente condonan esos intereses, es la asamblea, son sus recursos, es lo que ellos determinan. Entonces, si yo presto 1.000.000 de pesos y después la persona viene y me dice, le voy a pagar solo 200, me perdona los 800, y yo digo que sí, así pasa con las asambleas. Si las asambleas dicen que sí, perfecto, pero sí debe quedar una constancia en el acta de la asamblea de que se hizo esa condonación y que se cumplieron las mayorías para esos efectos. Además, porque es importante tener en cuenta que muchas veces en las asambleas, yo he asistido a algunas en donde se paran 10 o 12 o 15 deudores morosos a pedir condonación de intereses que significan 120 millones, 150 millones, y eso causa un perjuicio grave a la copropiedad. Entonces, deben haber unas políticas claras de condonación de intereses para que los copropietarios lo sepan, pero la asamblea es la máxima autoridad en la administración y ellos perfectamente pueden tomar decisiones frente a eso con las mayorías necesarias. Sandy Viviana, si tengo un acuerdo de pago de los meses que estuvimos en cuarentena obligatoria, ¿debo pagar intereses? No, no se generan intereses en el acuerdo de, perdóname, leo, si tengo un acuerdo de pago de los meses que estuvimos en cuarentena obligatoria, debo pagar intereses. Bueno, pero aquí tú me estás diciendo, Sandy, y te saludo, Sandy, te envío un saludo muy especial y a Luis Carlos también. Cuando se hace un acuerdo de pago, ese acuerdo de pago debe especificar exactamente eso. Si no lo especifica, ya tenemos que mirar efectivamente porque los intereses se generan a partir del terminado el mes. Los intereses no se van a generar antes, sino terminado el mes, así estén en cuarentena. Porque lo que está diciendo es no se generarán intereses mientras dure la cuarentena, pero después sí se generan los intereses. No quiere decir que esas personas van a deber esos 3 meses o 5 meses y van a pasar 10 años y no deben intereses. No, es solamente mientras el tiempo de la cuarentena. Solamente en ese tiempo no van a haber intereses, pero a partir de que termina se empiezan a generar los intereses. Entonces, ese acuerdo de pago sí hace necesario que se cumpla, a no ser que el acuerdo de pago, como decía antes, no esté bien diseñado y por lo tanto no se haya estipulado esas cosas específicamente en el acuerdo de pago. William pregunta, un consejero está en mora y el reglamento dice que deben estar al día para ser parte de este ente. ¿Quién le debe notificar, el administrador o el presidente del consejo? Esto es un tema que debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. En el reglamento de propiedad horizontal debe estar especificado cuáles son las condiciones para ser consejero, cuáles son las condiciones para ser consejero y quien debe decirle al consejero que debe estar al día debe ser el consejo de administración. Obviamente el administrador pues le hace caer en cuenta la deuda, pero como él forma parte de un órgano de un ente administrativo, deben ser sus mismos compañeros. Si así está reglamentado en el reglamento de propiedad horizontal, si así está escrito, son sus mismos compañeros los que deben hacer un control de legalidad de la permanencia del consejero. Entonces, simplemente el presidente del consejo debe llamar a ese consejero en consejo, no aparte, sino en el consejo, y decir que en cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, el deudor que es consejero no puede hacer parte del consejo de administración porque así está estipulado en el reglamento de propiedad horizontal. No es por capricho del presidente, por capricho del consejo o de la administradora. Debe estar regulado así en el reglamento de propiedad horizontal. O en el manual del consejo, perdóname, Paola, porque algunas copropiedades tienen eso, un manual del consejo, porque como la ley C75 no tiene funciones para el consejo de administración, entonces los consejos de administración hacen un propio manual o un propio reglamento interno del consejo de administración y si ahí está estipulado, pues debe cumplirse. Pregunta Liliana, si no se cobraron los intereses en los meses que tuvo vigencia el decreto, ¿se deben cobrar retroactivos para quienes no pagaron? Está bien, y reiteramos, Liliana, que los intereses no se cobran es en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la emergencia económica, ahí donde está el decreto, hasta el 30 de junio, ahí no se generan los intereses en ese tiempo, pero posteriormente sí se generan los intereses. Quiere decir que no es que simplemente se condonan los intereses, no, no se cobran en ese tiempo. En ese tiempo no hay cobro de intereses, pero después sí deben pagarse. Entonces, con la palabra que está usando ahí, obviamente si yo más adelante lo voy a cobrar, tengo que devolverme a ese tiempo y liquidar los intereses a partir del 30 de junio, no en mayo, no en junio, no en los 15 días de abril, sino del 1 de julio hacia adelante.
William, si una copropiedad tiene descuento hasta los 10 primeros días del mes, ¿el Consejo de Administración tiene autorización para ampliar el plazo de descuentos hasta el fin de mes? No, no. Esta decisión por ser de carácter económica debe tomarla la Asamblea de Copropietarios, no el Consejo de Administración. Y es así, y no hay más explicaciones. Toda decisión de carácter pecuniario, económico, que no esté aprobada por la Asamblea en el reglamento de propiedad horizontal o en acuerdos previos de Asamblea, debe tomarlo la Asamblea. Los administradores y los consejos no deben tomar decisiones económicas. Manejar el presupuesto, obviamente, sí, claro, para eso les dan esa facultad de manejo de presupuesto, pero no para condonar intereses o para prolongarlos o para llevarlos hasta fin de mes. Es bueno que busquen la manera de que la Asamblea les apruebe ese tipo de situaciones. De pronto por la pandemia, obviamente no, porque o de pronto no, en la pandemia se nos dio el permiso hasta los 30 de cada mes, entonces este problema no se presenta, pero a partir del 1 de julio, si la copropiedad dice que es hasta el 10 y así se decidió en una asamblea, debe respetarse eso. Recuerden todos que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Lo que se aprueba en asamblea, se desaprueba en asamblea. Y por último, para ya ir cerrando el webinar, Marlene pregunta, ¿cómo se puede manejar el cobro con aumento de cuota sin haber hecho la asamblea por pandemia? Eso normalmente también está estipulado en los reglamentos de cuándo se hacen los incrementos. La mayoría de las propiedades horizontales no esperan a la asamblea de marzo para hacer el incremento. Las asambleas, o mejor, en las propiedades horizontales, el incremento se hace comenzando el año, en enero, en febrero, y se hacen los retroactivos. Entonces, si no se ha hecho la asamblea, el reglamento de propiedad horizontal normalmente ya ha cubierto esa situación y ya ha dicho qué incremento se va a estipular desde comienzo de año. Entonces, en la asamblea lo único que se hace normalmente es ratificarlo. Seguramente estamos haciendo en este momento, yo ya he hecho bastantes asambleas virtuales y allí se hace el manejo de esta situación, de las cobras, de los cobros de cuota y cómo se maneja el incremento con base en el decreto 579, pero sí definitivamente la mayoría de las copropiedades tienen esto reglamentado desde el comienzo del año, ya en su RPH, ya tienen estipulado cuál es el incremento anual, la mayoría IPC desde enero, y entonces ya está solucionado el tema. Perfecto. Vamos a cerrar con esta diapositiva, César. No sé, vamos a hablar un poquito de las sanciones para copropietarios de cobros por tiempos en pandemia. Sí, esto es importante porque resulta que la norma dice que debemos abstenernos de imponer sanciones por no asistir a asambleas presenciales de copropietarios. Y entonces aquí también se generó una discusión porque lo que dice es que yo no puedo imponer una sanción por no asistir a la asamblea presencial, pero ahí no dice virtual. Entonces eso dejaría abierto el espacio para que si yo hago una convocatoria a asamblea virtual y el copropietario no asiste a asamblea virtual, yo pueda imponerle la sanción, que está estipulado normalmente en el reglamento de propiedad horizontal. Normalmente es una cuota de administración o media cuota de administración. Entonces, esto es importante entenderlo, porque significaría que sí se puede imponer la sanción para quien no asiste a la asamblea virtual. Las asambleas virtuales están de moda. O sea, ya las estamos haciendo. Neibor tiene una plataforma excelente para hacer esas asambleas virtuales y el administrador no tiene que mover un dedo, no tiene ni que oprimir enter. Neibor hace todo por el administrador. Pero lo importante aquí es que seamos conscientes de que el decreto 579 hace entonces ese reajuste. Hasta el 30 de junio suspendió, aplazó el pago de mensualidades y por lo tanto, después del 30 de junio se recobra todo ese dinero, que era lo que decía hace un momento. Necesita el administrador ponerse de acuerdo con su consejo de administración y revisar muy bien cómo manejar el tema para que no haya ningún problema más adelante, porque puede haber, como les decía, un desequilibrio en el presupuesto de la copropiedad, porque serían muchos millones de pesos en algunas copropiedades lo que se dejaría de recoger en vista de que se aplaza el cobro de la nueva cartera habiéndose presentado un nuevo presupuesto. Y bueno, doctor Daniel, Paola, creo que hemos resuelto muchas inquietudes. Sí, queremos darles las gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden que en Neibor van a encontrar muchas funcionalidades y herramientas que les previenen desde la tecnología para cumplir con sus obligaciones. Un poco Paola nos va a contar de esto y ya yo para el cierre
me voy a despedir de ustedes. Bueno, Así yo es. quiero, Dale. Paulita, Sí. yo quiero despedirme de todos, agradecerles por la participación. Nosotros estamos también en Consejurídico aquí listos para atender todas las inquietudes de propiedad horizontal, derecho urbano, derecho ambiental, laboral, todo, todo, todo. Así que cualquier duda que tengan, con toda la tranquilidad y gusto, estamos para atenderlos en Consejurídico. Así es, para todos aquellos vieron hoy un poco de lo que tiene la herramienta, para aquellos que quieren conocer un poco más de lo que es Neibor y ver un poco más en detalle, pueden, por supuesto, entrar a Neibor y agendar una llamada para nosotros poder responder todas las dudas o escribirnos directamente a nuestro WhatsApp. O si ustedes quieren una asesoría jurídica, también pueden hacerlo en Consejurídico. Aquí pueden encontrar un poquito los datos. Sí, contáctenos en nuestras redes sociales, síganos para poderles brindar asesoría y poderles brindar información. Estamos sacando contenido jurídico muy accesible para que ustedes sepan cómo están cambiando un poco las cosas en medio de la pandemia, sus derechos, sus obligaciones, cómo cumplirlas. Y nos vemos en una próxima oportunidad, en un siguiente webinar. Muchas gracias por habernos acompañado. Y ahí estamos, Consejurídico y Neibor para acompañarlos. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, que son Neibor Latam, donde ustedes están siguiendo hoy el webinar, o en Consejurídico. Y aquí también están los números directos de WhatsApp por si ustedes quieren hacernos un contacto. No siendo más, les agradecemos mucho por su Muy tiempo. bien. Y les recomendamos suscribirse para que estén atentos a todos los nuevos contenidos que nosotros estamos publicando. Muchas gracias al doctor César, a Daniel y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Gracias. Hasta luego.